y maneras de vivir. Son muy diferentes. De hecho, tanto los valores como la manera de vivir en el reino de Dios, la Escritura la resume muy bien, diciendo: haced con los demás lo que queráis que los demás hagan con vosotros. Ahí ya tienes resumido, ¿no? Dicho de otra manera, tratad a los demás como Dios os ha tratado a cada uno de vosotros. Así que vamos a entrar en materia. El texto que precede a este texto que se nos ha leído, que vamos a tratar hoy, nos dice que estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo en el monte presenciando la transfiguración de Jesús. Entonces, allí en la montaña, tuvieron los apóstoles una visión gloriosa, una experiencia realmente asombrosa del reino de Dios y de la gloria de Jesucristo, ¿verdad? Así que los 3 discípulos venían de la montaña, venían donde habían visto toda la gloria, y ahora ¿qué pasaba? Que bajaban ¿a dónde? Al valle. Y cuando se bajaban al valle, ¿a qué regresaban? A la dura realidad de la vida. En un mundo donde está caído, el maligno tiene muchas cosas que hacer por ahí y está lleno muchas veces de aflicciones. Algunas veces, a lo largo de nuestra vida de creyentes, hemos tenido experiencias gloriosas, no digo exactamente como esas que ellos acababan de tener ahí en la transfiguración, pero muchísimas veces hemos tenido experiencias gloriosas con el Señor, que de pronto parece como si nos elevara y como si fuéramos transportados. No sé, yo ya llevo 50 años en el Evangelio, algunas he tenido, estoy seguro que vosotras también, ¿no? Pero hay una cosa, hay una triste realidad, que la mayoría de veces donde vivimos es en el valle, es en el mundo, ¿vale? Y necesitamos tener fe para poder seguir adelante y no desmayar, ¿vale? ¿Hasta aquí más o menos me seguís? Espero que sí. Porque no hay dudas, sin duda, las dudas, la incredulidad es algo que siempre nos acecha, siempre, y más aún cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos. Así que esta mañana nos vamos a centrar en Lucas 9, y lo que se nos ha leído, nos encontramos con 4 escenas, y las vamos a tratar. Son diferentes y espero que Dios nos pueda hablar entre ellas. Las 2 primeras escenas, y las otras 2 también, pero bueno, estas 2 primeras escenas las vamos a tratar de manera conjunta, ¿vale? Porque están relacionadas. Primera escena, la resumo. Un hombre pide ayuda a Jesús para su único hijo que está poseído por un demonio. Los discípulos habían intentado expulsarlo, pero no pudieron hacerlo. Jesús reprende al demonio, sana al niño y Jesús le reprocha la falta de confianza y fe en Dios. Esto es el resumen de la primera escena. Y en este resumen, en esta escena, podemos destacar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, los discípulos no fueron capaces de liberar al endemoniado, a pesar de que se les había dado el poder para hacerlo. Y esto nos muestra que hay demonios que son más complicados unos que otros, ¿vale? Que sepáis que los demonios existen, están ahí, y unos son más complicados que otros. También nos está mostrando que aunque uno sea un discípulo, o sea, un seguidor de Jesús, siempre hay situaciones que uno no puede controlar. Ellos no podían controlar lo del demonio y muchas otras cosas, ¿vale? Además también podríamos destacar que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad sobre las fuerzas malignas. Toda. ¿Vale? Y a lo largo de toda la Escritura, Jesús tiene toda la autoridad sobre cualquier sanidad, sobre cualquier milagro. O sea, Jesús es todopoderoso.
Y en este caso está hablando de su poder sobre las malignas. Y otra cosa que podemos destacar es que Jesús estaba enfadado. Jesús enfadado, no lo estamos viendo demasiado eso en muchísimos sitios, ¿vale? Lo vimos airado cuando estaban haciendo con su casa lo que no debían y algunas veces habla duro para que las cosas se entiendan. Pero Jesús enfadado no aparece demasiadas veces, ¿no? Pues Jesús estaba enfadado y dice que era porque sus corazones estaban llenos de confusión y de incredulidad. Muy bien, en estas dos escenas encontramos el primer punto principal que vamos a tratar, que es el siguiente. En medio de un mundo... Bueno, espérate, me he dejado una escena más. Es que esta es tan cortita. Segunda escena. Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Y la Escritura destaca simplemente que los discípulos no lo entienden y no le quieren preguntar. Dos escenas. Muy bien. Entonces, estas dos escenas nos van a llevar a tratar el primer punto principal, que es el siguiente. En medio de un mundo lleno de incredulidad, la fe nos mantiene firmes. Este es el primer punto. Vamos a ver si lo podemos desarrollar de manera que lo podamos entender y quede muy claro. Para poder desarrollar esto, en cuanto a la primera escena, el versículo principal en el que nos vamos a mover es este. Jesús miró a sus seguidores y les dijo: ¿no podéis hacer nada sin que yo tenga que estar presente? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar vuestra confusión y vuestra falta de confianza en Dios? Y para el relato de esta sanidad de Jesús, solo lo quiero poner como ejemplo. Marcos es súper detallista y nos habla de muchas cosas. Usa 278 palabras, Marcos, para describir este relato de la sanidad del endemoniado. Lucas, 123. Va directo a lo que realmente quiere decir. Todo Lucas realmente es así. Marcos presenta a Jesús como si estuviera ignorante de las cosas, porque cuando llega les pregunta. Marcos lo presenta muy irritable y seco, y Lucas lo presenta como conocedor de lo que discutían y presenta a Jesús un poquitín más suavizado. O sea, lo que hemos dicho aquí, hasta cuándo tengo que soportaros, en Marcos está más fuerte, ¿vale? Así que Marcos le da protagonismo, por eso hay tantas palabras, ¿vale? Le da mucho protagonismo al padre del niño sanado, a la fe que tenía, ¿no? A los discípulos que preguntaban, ¿y cómo es que no lo hemos podido sacar? Y todas estas cosas. Y Lucas no les da ningún protagonismo. Aquí en lo que hemos leído, ni los discípulos pintan cositas muy concretas, ¿vale? Resumiendo, lo único que coincide Lucas con Marcos es que muestra a un Jesús enfadado e indignado, ¿vale?, con esta generación que la cataloga de incrédula, ¿vale? Esto es en lo que está haciendo énfasis, y como tratamos Lucas, vamos a hablar de esto. Lo que pretende destacar Lucas no es ni más ni menos que la incredulidad, la falta de Dios en Dios, la falta de fe en Dios, que acaba confundiendo, y nos vamos a enfocar en eso. Cuando Jesús baja de la montaña, se encuentra con personas cuyos corazones estaban llenos de incredulidad. Él ve el corazón, él sabe lo que está haciendo, ¿no? Falta de incredulidad a pesar de todo lo que habían visto. Ojito al dato, porque Jesús se le conocía por todos los sitios, porque parte del ministerio de Jesús para darse a conocer y para hablar de la identidad de que Él venía de parte de Dios y todo esto, fueron milagros, fueron sanidades. Y se le conocía, ya estamos en el capítulo 9, su fama, de hecho, los que estaban allí le estaban esperando. Es decir, a pesar de todo lo que Jesús había hecho,
a pesar de todo lo que Jesús les había mostrado a sus discípulos, 24 horas con Él, más de 3 años y pico, que estuvieron, a pesar de todo eso, había incredulidad en los corazones. Y precisamente ante esta situación, Jesús reprende esta actitud y le dice: ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlo? ¿Hasta cuándo vais a conformaros con vivir vidas tan confundidas que lo único que traen a vuestros corazones es incredulidad, cuando lo que es realmente importante es la confianza en Dios? Y yo es lo que he hecho ver durante todo este tiempo. Y en la segunda escena nos dice: pongan mucha atención en lo que voy a decirles. Luego esto lo concretaremos, no es que lo deje suelto. Le dice a sus discípulos: pongan mucha atención en lo que les voy a decir, lo cual quiere decir, lo que voy a decir es bien serio, Yo, el Hijo del Hombre, seré entregado a mis enemigos. Y resulta que los discípulos no lo entendieron y tuvieron miedo de preguntarle. Cosa un poco complicadita, porque hacía poco se lo acababa de decir. Esto no es una cosa para que se te olvide. Y en esta segunda escena, pues también Lucas es muy escueto y solo subraya el que Jesús les dijo que iba a morir y que ellos tenían incomprensión y miedo, falta de fe. ¿Vale? Así que de estas dos escenas me surgen algunas preguntas. ¿Por qué Jesús está irritado, enfadado, indignado? ¿Por qué Jesús en un periodo tan corto, 8 días antes, aproximadamente, ve necesario anunciarles por segunda vez su muerte? 8 días después lo vuelve a anunciar. ¿Cómo es que los discípulos no lo entienden? Según mi mujer se me olvida todo, pero bueno, 8 días aún recuerdo cositas, ¿no? Pero ¿por qué ellos no entienden? Si hace 8 días se lo acababa de decir. ¿Por qué se les vela el entendimiento? ¿Por qué sus discípulos, los que conviven con Él, los que viven con Él, los que han visto todas las cosas, tienen miedo de preguntar? Es decir, aquí hay muchas cosas que a mí me descolocan un poquito. Entonces, para poder entender un poco más estos pasajes, es necesario entender un poco el contexto. Y así, igual, estas preguntas se nos pueden... el papelito es nuevo, se nos puede... podemos no entenderlos. A ver, tanto la propia generación de judíos que le esperaban para ver sus milagros, como sus discípulos que estaban allí, ¿sabéis? Habían crecido y sido enseñados por una sociedad religiosa, desde pequeñitos. Lo sabéis, no os digo nada nuevo. Y habían sido crecidos y enseñados de tal manera que ellos guardaban mucho celo por las leyes, por los deberes, por las ceremonias, por los rituales, por los ritos, por las celebraciones. Eran gente muy religiosa, que vivían para esto. La mayoría de ellos, incluidos los discípulos, llevaban vidas escrupulosas religiosamente, vidas escrupulosas. Observaban todas las reglas, todas las normas de conducta de la cultura religiosa que tenían, todo lo que les exigía. Lo observaban. Hoy en día todavía siguen intentando observarlo, ¿no? Así que toda esta actividad y vida religiosa había convencido al pueblo judío que cuando viniera el Mesías se agradaría de ellos por su dedicación, por su esfuerzo y por sus logros religiosos. Y vendría a liberarles. Tenían un concepto determinado de cómo sería el Mesías y de cómo actuaría a su favor. ¿Vale? Por ejemplo, esperaban un Mesías que los libraría de la esclavitud, que los restauraría el reino, que los liberaría de los romanos que los tenían ahí tal, que vendría y los pondría en su sitio. Y todo esto pasaría como premio por lo que religiosamente habían logrado. Ese era el concepto
incluso con lo que fueron los discípulos creciendo, ¿no? Resulta que Jesús es todo lo contrario. Jesús no vino como conquistador, no vino como gobernante, vino como Salvador. La cosa no les cuadraba. Tendréis ahora algunas dudas. La cosa no les cuadraba. Y por otra parte, los milagros y las maravillas que Jesús hacía, solo las podía hacer el Mesías enviado. Por tanto, aquí había, por una parte sí, por otra parte no. Y por eso Jesús se enfada y les dice: ¿hasta cuándo vais a seguir así? Sin creer, sin ver a Dios detrás de lo que estoy haciendo. No veían a Dios, querían sus milagros, los cogían, los disfrutaban, pero no veían a Dios detrás de los milagros ni detrás de lo que Jesús estaba haciendo. El anuncio de su muerte, fijaros, para sus discípulos era como el fin de las expectativas. O sea, le seguimos como Mesías, dejamos todo lo que teníamos, hemos ido con él por todos los sitios, porque es el Mesías esperado, y nos dice que va a morir. ¿Cómo es posible que su maestro pudiéramos morir si era el Mesías y aún no había cumplido todo lo que ellos estaban esperando? Sus mentes no podían aceptar esta idea porque tenían expectativas mesiánicas diferentes. Es comprensible entonces que por ahí hayan dudas y hayan ciertas cosas. La comprensión que tenían de la Escritura y la tradición judía que habían aprendido no les había preparado para un Mesías que sufriera y que muriera. No cabía en la cabeza de ninguno de ellos. Había entre los discípulos una incomprensión tal porque los discípulos aún no habían entendido de manera clara ni la naturaleza ni el propósito de la misión de Jesús. De hecho, cuando Jesús murió, no os mováis de aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo, que os preparará, que os hará, porque ellos no habían entendido todavía ni el propósito ni la naturaleza del por qué Jesús había venido a hacer. Nosotros lo entendemos porque está escrito en la Escritura, si no estaríamos seguramente igual, ¿no? Así que el anuncio de la muerte de Jesús, que se quedaron así, como nos dice la Escritura, es normal que les traigan confusión. Por todas estas cosas y también por otra más. Si Jesús muere, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Que todo lo hemos dejado, que le hemos seguido, que estamos aquí. ¿Qué sentido tendrá ahora nuestra vida? Lo hemos dejado todo. O sea, podemos entender un poquitín. Espero que podamos entender un poco más del por qué hay estas cosas, ¿no? Lo que Jesús aquí, con estas ideas, está enseñando a sus seguidores es muy significativo. Les está enseñando que una visión como la que tenían ellos, torcida y distorsionada de Dios, siempre produce incredulidad. Si tienes una visión de Dios distorsionada, la incredulidad es súper normal, porque la trae. Y eso nos hace pensar que de la misma manera una visión clara y precisa y correcta de Dios produce la confianza. Muy bien. Jesús resalta la importancia de la fe y de tener confianza en Dios para poder seguir adelante cuando las expectativas fallan. A los discípulos les fallaban. Para cuando lo que tengamos que vivir no lo entendamos, como les pasaba a los discípulos, resulta que lo importante es la fe. En definitiva, para cualquier circunstancia o situación que me toque vivir hoy, necesito tener fe en Dios. Lo voy a necesitar. Sí o sí, no hay otra. Vamos a intentar aplicar un poquitín esto que hemos visto, ¿vale? De este primer punto. Y decirme si es verdad. Si no os importa, voy a probar un poco el agua.
Vamos a ver cómo lo aplicamos. ¿Sabemos que vamos a pasar pruebas? Os lo pregunto, participar un poco conmigo. ¿Sabemos que vamos a pasar pruebas, sí o no? Sí. ¿Sabemos que vamos a tener ataques del enemigo? Sí. ¿Sabemos que vamos a pasar por enfermedades? Sí. ¿Por circunstancias complicadas y difíciles en algún momento de nuestra vida? Y seguro que los que somos mayores ya hemos pasado muchas. ¿Sabéis que muchas de las cosas que vamos a vivir no las vamos a entender? ¿Sí o no? Muy bien. Eso pasaba con ellos, ¿no? Cuando estas circunstancias o situaciones que hablamos vienen a nuestra vida, ¿qué es lo primero que se tambalea? La fe. La fe. Jesús nos apercibió, ¿sí o no? En el mundo, en el valle, en el mundo, en el valle tendréis aflicción, pero confiad en la respuesta. Cuando las cosas no van bien, la respuesta es confiar, tener fe, porque yo he vencido al mundo, pero vosotros debéis confiar. Así que vamos a ver si es cierto esto. ¿Sabemos que Dios tiene poder para resolver cualquier situación? ¿Sí o no? ¿Lo sabemos? Muy bien. ¿Sabemos que Dios tiene el control de todas y cada una de las circunstancias adversas que vienen a nuestras vidas? ¿Sí? Muy bien. ¿Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros? Sí. Muy bien, agradezco que participéis. ¿Sabemos que tenemos inmensas promesas de Dios para cada uno de nuestras vidas y de nosotros? Sí. ¿Sabemos que en medio de las circunstancias que nos toque vivir, Él nos ha prometido que estará con nosotros y que nos dará su paz? ¿Sí? Lo sabemos. Bueno, vamos bien. Jesús dejó su divinidad. Jesús se ha entregado a la muerte por nosotros. Nos ha rescatado, salvado, restaurado, hecho hijos, ciudadanos del reino, etc. Y todo esto sin merecerlo, por gracia y por amor. Y la pregunta es, ¿acaso no me basta lo que ya ha hecho por mí para creer? ¿Acaso el conocimiento, todos estos sabemos que hemos hablado, el conocimiento que tenemos de Dios, no nos es suficiente para tener fe? En teoría debería ser así. ¿Qué más necesitamos para ver o saber, o para creer, para confiar, para vivir la fe en medio de lo que sea que vivamos o nos toque vivir? ¿Qué más necesitamos de todo lo que sabemos, de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos experimentado? ¿Qué más? La fe implica confiar en Dios, confiar en su poder. Él puede resolver lo que estoy viviendo. La fe implica confianza en su plan, ¿vale? Es decir, aunque no lo entienda, tiene sentido, porque está en el plan de Dios, lo que yo vivo ahora, o lo que me toque vivir. Y la fe implica confianza en sus promesas para nuestras vidas en cualquier circunstancia que nos ha hecho. ¿No entendemos hasta aquí un poquitín la importancia de la fe? Permitidme pasar a la tercera y cuarta escena. Luego vemos cómo recogemos todo esto. También las tratamos juntas, ¿vale? Encontramos a los discípulos discutiendo sobre quién de ellos es el más importante. Jesús sabe lo que están pensando, llama a un niño, lo presenta de en medio de ellos y les dice que el más humilde de ellos es el más importante. Ese reino al revés que conocemos. En esta escena, ¿qué resaltamos? El orgullo de los discípulos, las ansias de ser importantes. No tuvieron ninguna consideración que Jesús les estaba diciendo que me voy a morir. No tuvieron ningún respeto. Les importaba quién iba a ser el mayor.
ahora que Jesús igual no estaba. Destacar que cuando Jesús toma a un niño, lo que les quiere enseñar es lo importante que es en el reino de Dios la humildad. Y ahora la vamos a tratar. Cuarta escena. Juan le dice a Jesús: Maestro, vimos a alguien echar demonios en tu nombre y le dijimos que no lo hiciera, porque no es parte de nuestro grupo. Así lo traduce alguna Biblia, porque no está con nosotros. Lo traduce la Valera, ¿vale? ¿Y qué resalta en este texto? La importancia de que los discípulos tienen que ser inclusivos, que no tienen que hacer acepción de personas solo por el hecho de que no son como yo, porque no piensan como yo, porque no son de mi iglesia. Parece como si el que no es de nuestra iglesia está equivocado. El que no tiene mi tendencia espiritual está equivocado. Ese no tiene que sacar demonios. Pero si está sacando un demonio, le hace un bien a esa persona. Pero no ella. Es interesante, no os creáis, Para mí por lo menos lo ha sido mucho cuando lo he trabajado. Muy bien, en estas dos escenas encontramos el segundo, solo va a haber dos, ¿vale? Punto principal, la humildad es un valor fundamental en el reino. Y eso no tiene historia. No se puede debatir, porque es así. Jesús, ¿qué dice de sí mismo? Soy más humilde de corazón. Jesús nos presenta la humildad como el antídoto para el orgullo que hay en nuestras vidas, que tenían los discípulos y que iremos viendo que también lo tenemos. Señores como yo, cristianos que sois, experiencia con el Señor, renovados que sois, seguro que encontramos algo de orgullo todavía por ahí, ¿vale? Pero lo iremos viendo. ¿Qué nos dice el diccionario del orgullo? ¿Qué es el orgullo? La satisfacción por los logros, capacidades o méritos que uno tiene. Si algo no entendéis, me levantáis la mano, yo lo vuelvo a explicar, estamos en familia, ¿vale? El orgullo produce satisfacción a las personas. Arrogancia también. No es ni más ni menos que un exceso de estimación propia, ¿vale? Soy genial, me creo que soy genial, creo que soy lo más. Bueno, pues eso trae orgullo, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir. El orgullo suele conllevar sentimientos ¿de qué? De superioridad, de engreimiento, de soberbia, de altivez, falta de empatía. Incluso el orgullo, fijaros, tiene algo de endiosamiento. ¿Vale? ¿Te crees tan así? ¿Vale? Y el mismo diccionario, por lo menos el que he consultado, me dice, abajo, después de decir todo esto, lo opuesto al orgullo es la humildad. Lo opuesto al orgullo es la humildad. Aunque la humildad en el reino de Dios está catalogado como algo muy importante y muy necesario, porque es así, resulta que para la sociedad donde vivimos no es un valor muy codiciado. No sé si alguno se ha propuesto, unos han propuesto ser ingenieros, otro tal, ser el mejor. Alguien se ha propuesto, voy a ser el más humilde de todos, no lo sé. ¿Vale? Pero no es muy codiciado. De hecho, deciros que la humildad está mal interpretada. Porque la humildad se considera como una falta de confianza en uno mismo. Es decir, la sociedad, si tú eres un humilde, resulta que es que no tienes confianza en ti mismo. La humildad es como una falta de seguridad. Es como si estuviéramos inseguros. Una persona humilde parece que... Y se considera una debilidad. Ojito al dato, La humildad es una debilidad. Y aunque la humildad es tremendamente valiosa en el reino de Dios,
Su práctica se ve eclipsada porque estamos viviendo en una cultura en la que valora y exalta el amor propio, el orgullo, la promoción de uno mismo, los deseos personales. Eso es lo que nos han enseñado de chiquititos. Todo esto, ¿cómo acaba? Con la convicción de que ser humilde es una desventaja. Acabamos concluyendo que no debería formar parte de nuestras prioridades porque nos minimiza, nos hace más pequeños. Ese es el concepto de la humildad que se tiene en el mundo en el que nos hemos criado, con el que hemos aprendido todas las cosas. Porque desde pequeños hemos sido enseñados con estas equivocadas ideas. ¿Qué es lo que nos han inculcado? Que la clave del éxito es la confianza en uno mismo, es la ambición y es la competencia. Eso me han enseñado. ¿Qué me han enseñado? Que debemos ser fuertes, independientes, destacar, ser los mejores, lograr estar por encima de los demás. Eso desde pequeñitos nos lo hemos mamado nosotros y seguramente nuestros padres, etc. ¿Sabéis una cosa? En el fondo todas estas cosas que acompañan al orgullo, resulta que son cosas que le gustan a nuestro corazón. Anda. Porque me va a esto de recibir cierta gloria, de sentirme... Me va. ¿Y sabéis otra cosa? Está en nuestro ADN desde que nacemos. Fijaros. Porque siempre se trata de ser primero yo, después yo y siempre yo. Y siempre se ha tratado así. A pesar de estas tendencias inculcadas en nuestras vidas, la humildad en el reino de los cielos es un valor importante, fundamental y necesario al que todos, por otra parte, deberíamos aspirar. ¿Por qué? Porque la humildad, entre otras cosas, nos ayuda, nos permite reconocer nuestras limitaciones. Nos permite valorar a los demás, ver nuestra propia humanidad con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos. Eso hace la humildad. Nos ayuda a aceptar a los demás con sus fortalezas, pero también con sus debilidades. Jesús les anuncia por segunda vez su muerte a los discípulos y al poco rato ya están discutiendo quién será el mayor, quién será el más importante. Y no creáis que ha sido una cosita así esporádica. En la última cena, cuando Jesús les dice, ya vienen a por mí, que era cuestión de una horita o poquito tiempo, ¿sabéis? Cuando iban a aprender a Jesús, volvieron a hacer lo mismo. ¿Quién será el mayor? Lo importante para ellos es quién va a tener un lugar de más honor y de más gloria. Eran los discípulos, los que habían aprendido muchas cosas de Jesús, los que vivían con Jesús, los que habían visto al Jesús humilde. Pero es que esto está dentro. Está dentro. Ellos convivían con Jesús, aprendían de Jesús. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que nadie está exento de ser tentado por el orgullo y por recibir la gloria. No estamos exentos ninguno. Y a continuación la cosa sigue. Juan le confiesa a Jesús que había intentado obstaculizar el ministerio de alguien porque no era de su grupo. Esto no muestra tampoco mucha humildad, ¿verdad? Ni consideración por los demás, sino todo lo contrario. Que el orgullo no se derrota con facilidad, que lo tenemos, es evidente. Basta con mirar a los discípulos y ver cómo vez tras vez el orgullo les sale a flota. La batalla contra la humildad es implacable. ¿Por qué? Porque dura toda la vida. Es algo con lo que tendremos que luchar cada día hasta que nos vayamos de aquí. ¿Por qué? Porque lo tenemos arraigado en el corazón. Estas dos escenas nos muestran que nadie, ni siquiera los discípulos, están exentos de estas cosas.
Jesús usó la orgullosa disputa esta de los apóstoles y la confesión de Juan para enseñar lo importante que es la humildad en el reino de Dios, ¿no? Y también podemos ver en estas cosas el mal que hace el orgullo a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a los que nos rodean. Por ejemplo, consecuencias del orgullo que vemos aquí. Mientras Jesús hablaba de su sufrimiento personal, los discípulos no tuvieron nada de empatía, porque se iba a morir. Ellos debatían sobre sus glorias. ¿Qué aprendemos? Que el orgullo, ¿en qué nos enfoca? En la corona. Y nos aparta de la cruz. Nos aparta de la cruz. Los discípulos discuten entre ellos acerca de quién es el mayor. ¿Qué aprendemos de esto? Que el orgullo trae discusiones, divisiones, luchas, enemistades, distinción de clases, menosprecio a los demás, nos hace creernos superiores. ¿Os suena algo esto? ¿Suena algo que por ahí, creo que por Efesios o por esa parte, que nos decían que era del espíritu y que era de la carne, que era propio y tal? Todo esto, el orgullo, es el que produce todas estas cosas. Jesús conoce los pensamientos de sus corazones. ¿Qué aprendemos? Que el orgullo mantiene el corazón centrado en nuestras propias ambiciones y deseos. Que el orgullo produce en el corazón rencores que nos llevan a todas estas cosas. Juicios, críticas contra todos aquellos que no van en línea a mis deseos personales. Y como último, el orgullo convierte el corazón en un corazón indiferente a los demás. Choca totalmente contra los valores del reino. Choca. Vimos a alguien, les dice, que usaba tu nombre para echar demonios fuera. Se lo prohibimos porque era de nuestro grupo. ¿Qué aprendemos? Que el orgullo provoca celos en medio de nosotros. El orgullo desprecia a los demás, limita a los demás. El orgullo reacciona con exclusividad. Exclusividad excluye a los que no son de nuestro círculo o que no son como nosotros. El orgullo es destructivo. Y es muy destructivo para la iglesia, para el cuerpo, para lo que Dios quiere para nosotros, ¿vale? Porque busca poder, control, reconocimiento, fama, competencia, rivalidad. Es individualista, es egoísta, solo piensa en sí mismo. No es un valor. No es un valor con el que debamos conformarnos a convivir con él. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, ciudadanos del reino nuevo. Tenemos nuevos valores. Ya que hemos hablado de esto, permitidme lo que aporta la humildad al cuerpo de Cristo, a las personas, a los que nos rodean. Porque es el antídoto contra el orgullo. La humildad se enfoca en los demás. Primera cosa, ¿sabéis qué produce la humildad? Por eso Jesús le da la importancia a la humildad que toca. Por eso Él ha sido humilde, porque no hubiera podido hacer nada de todo lo que hubiera hecho si no hubiera sido desde la humildad. La humildad produce unidad en medio de nosotros, integración, inclusión, amplía nuestras perspectivas más allá de nosotros mismos. Porque el orgullo se centra en mí, esto se centra también en los demás. No ve a los demás como inferiores, no impone sus reglas, nos hace más tolerantes, comprensibles, nos permite ver nuestros errores, nuestras debilidades, nos impulsa a servir, a perdonar, a reconciliarnos y sobre todas las cosas nos hace ser más como Jesús, porque Él es humilde y manso de corazón.
Permitidme aplicar este punto un poco. Es decir, si vives pendiente de ti y de tus propios deseos, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a perder de vista a Dios y te va a ser imposible servir. Hay que hacer algo con el orgullo. Si vives en humildad, estás demostrando que has entendido el Evangelio. Porque no se puede vivir, no se debería vivir de otra manera. Y si vives en humildad vas a ser más como Cristo. Así que cuando veo todo esto y tengo que concluir, pregunto, ¿qué tenemos que decir ante todo esto que estamos viendo hoy? Y os diré lo que se me ocurre a mí. ¿Vale? Yo no soy mejor. Esa es la palabra que me vino enseguida a la mente cuando empecé a reflexionar con estas cosas. Yo no soy mejor que aquellos discípulos que vez tras vez metían la pata, que fallaban en su fe, incluso con la mejor de sus intenciones. Yo no soy mejor que ellos. Yo no soy mejor que aquellos discípulos incapaces de funcionar bien cuando la situación les desbordaba, incapaces de tener fe. No soy mejor. No soy mejor que aquellos discípulos que tenían la visión distorsionada, que caían vez tras vez en la incredulidad y que cuando las cosas no encajaban con lo que pensaban. Yo no soy mejor. Yo no soy mejor que aquellos discípulos que de manera constante dejaban ver su incredulidad y su orgullo. Yo no soy mejor que aquellos discípulos que lo que más les importaba era poder figurar y estar por encima de los demás. Yo no soy mejor. Y como último, yo no soy mejor que aquellos discípulos que excluyen a otros porque no son, por no ser de su círculo o por no compartir sus ideas. No soy mejor que ninguno de ellos. Es tremendo. Yo no sé tú, pero yo es que me veo reflejado en todas estas cosas. Cuando vienen circunstancias complicadas y difíciles, tengo que hacer esfuerzos para ir a la fe. Cuando no entiendo las cosas, es terrible. Es muy duro y es muy difícil batallar día tras día conmigo mismo, con mi propia incapacidad para hacer las cosas bien y agradar a Dios. Muy difícil. Y os voy a decir que aunque es bonito y suena bien el hecho de poder vivir la fe en medio de cualquier circunstancia, que eso está muy bien. Aunque es bonito y suena bien el hecho de saber esperar en Dios, cuando yo necesito algo, me creo que ya. Aunque todo eso es bonito, pues resulta que eso no es lo que quiere mi vieja naturaleza, que todavía anda por ahí. No es lo que más le gusta, esperar. Cuando las cosas van mal, cuando las circunstancias aprietan, cuando las cosas no van como nosotros queremos, cuando nuestras perspectivas no se cumplen como les pasaba a los discípulos, nuestro viejo hombre lo último que quiere es tener fe y dedicarse a esperar y confiar, así, tranquilamente. No, eso no le va bien a nuestra naturaleza, no le va bien a la vieja. Aunque es bonito y suena bien el hecho de vivir la humildad, de valorar a los demás, aunque los valores del reino son entrañables, enriquecedores y necesarios, a mi viejo hombre no le va. Lo siento, pero no le va. A mi vieja naturaleza no le va nada. Eso de pensar solo en uno mismo, de dejar de pensar solo en uno mismo y tener que pensar en los demás. No me va. No me va. ¿Qué le gusta a mi viejo hombre? La gloria, la consideración, estar por encima de los demás. Aunque todo esto de la fe y la humildad suena muy bien, en el fondo no es lo que le apetece a mí yo. Él ha gobernado mi vida por muchísimo tiempo y no le apetece. Le resulta incluso incómodo este tema. Y me diréis, el viejo hombre ha sido derrotado en la cruz. Cierto. ¿Ha sido vencido el viejo hombre? Cierto. ¿Somos nuevas criaturas? Cierto. Pero no es menos cierto que mientras seamos mortales, el viejo hombre va a intentar no perder su influencia y nos va a dar toda la guerra que pueda
Y eso es así. Mirad, el reino del mundo, estamos hablando de esos dos reinos, lo que busca es controlar el comportamiento de los demás. Pero el reino de Dios lo que busca es transformar vidas desde dentro hacia afuera. ¿Entendéis la diferencia? ¿Podéis entender? Ya voy acabando. La palabra clave que va a permitirnos vencer al viejo hombre y que nos va a permitir avanzar en cuanto a vivir los valores del reino es transformar. Transforma desde dentro. La influencia del viejo hombre va a ir menguando según vayamos siendo transformados por dentro. ¿Sabéis qué me da esperanza en medio de todo esto que os acabo de decir? Que a pesar de mi incompetencia, a pesar de mi incompetencia para hacer las cosas bien, a pesar de estar rodeado de debilidades, a pesar de estar fallando a cada momento, Dios me ama, no me juzga, no me desecha por mis fallos, sino incluso a pesar de mí, ahí está queriendo transformar mi vida. Es hermoso esto. Me hace casi llorar después de 50 años en el Evangelio. Sigue empeñado en transformar mi vida, cuando mi vida es un puro desastre de orgullo, de egoísmo y de tantas cosas que todavía están rulando por ahí, ¿no? Día a día me va transformando, día a día trabaja en mi vida el Espíritu Santo para que el nuevo hombre, la nueva naturaleza, esa nueva criatura en que me ha convertido, pueda ser una realidad más visible en nosotros. ¿Qué somos? Nuevas criaturas, ciudadanos del reino. Dios te va moldeando y lo va a seguir haciendo. Hoy la Escritura nos invita a vivir la fe, a abrazar la humildad y a dejarnos transformar desde dentro para que todo sea posible. Así que voy a acabar. Me gustaría acabar con un coro que he pedido. ¿Vale? Es un coro que me fascina y que creo que hoy nos puede ayudar a cerrar esta enseñanza. Se titula Aquí estás. No sé si lo conocéis. Creo que sí, porque lo sabéis tocar, ¿no? Y este coro nos presenta a Dios moviéndose y obrando en nuestras vidas. Nos presenta a Dios abriendo caminos, cumpliendo promesas, obrando y obrando en nosotros, aun cuando no lo puedo ver. Ojalá Dios os bendiga, como me ha bendecido a mí en este tiempo en que he trabajado todo esto y nos permita ser cada día más como Cristo. Porque es posible cuando uno se deja transformar. Señor os bendiga.